¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sean bienvenidas y bienvenidos a Sanamente. Soy Aisa García y hoy hablaremos de un tema que afecta a millones de mujeres en el mundo. Oigan bien, a millones. Se trata del síndrome de ovarios poliquísticos, el COP. Una condición que no solo impacta la salud reproductiva, sino también el metabolismo, las emociones y la vida diaria de quienes padecen este síntoma. Pero, ¿qué es exactamente el síndrome de ovarios poliquísticos? ¿Cómo detectarlo a tiempo? ¿Qué tratamientos existen? Quédese con nosotros porque hoy vamos a despejar mitos y dar una valiosísima información, sobre todo información clara para vivir sanamente. Nos acompaña una experta en nuestro estudio y es la doctora Lourdes Basurto, endocrinóloga y jefa de investigación del Hospital de la Mujer. Y algo muy importante, donde yo la he visto sobresalir, y es que es la secretaria general de la Academia Nacional de Medicina. ¿Cómo está, doctora Lourdes? Qué gusto tenerla nuevamente en Sanamente. ¿Qué tal? Me da mucho gusto estar aquí para hablar de ese tema realmente importante y que desafortunadamente afecta a gran cantidad de niñas, de adolescentes y de jóvenes. Es un tema realmente impactante. Gracias por invitarme. Doctora Basurto, permítame comenzar preguntándole ¿qué es el síndrome de ovarios poliquísticos? El síndrome de ovario poliquístico es una entidad que, como ya mencionamos, es muy frecuente, que afecta a los ovarios y es porque detiene la evolución natural de un folículo y que se transforma en quiste. Los folículos son partes pequeñas del ovario a partir del cual el óvulo se desarrolla. Por lo tanto, cuando existe esta situación, existen muchos quistes y existen dificultades para la ovulación, entre otras situaciones. Tema importantísimo. Pero me gustaría ahondar un poco en otras cosas antes de llegar a la ovulación. Por ejemplo, todas las mujeres que tienen quistes, ¿significa que tienen el síndrome de ovarios poliquísticos? No. Hay ocasiones donde hay muchos tipos de quistes. Hay un solo quiste o hay varios quistes y pueden deberse a situaciones temporales. Pero el síndrome de ovario poliquístico sí afecta a ambos ovarios y donde aparecen múltiples quistes. Inicialmente son pequeños, milimétricos y pueden crecer. ¿Cómo se detecta de manera sencilla? ¿La mujer siente algunos síntomas? ¿Se refleja en algo en la piel o necesariamente tiene que ser a través de un ultrasonido? Lo más frecuente es que una mujer empieza con trastornos de la regla. Empiezan a fallarle algunos ciclos menstruales. Empieza a prolongarse el tiempo entre menstruación y menstruación. Eso es lo que inicia. Y quiere después, decir que en lugar de que sea cada 28 días, como es la regla, entonces la menstruación se alarga, puede ser que regle cada 2, 3 meses, cada 6 meses o incluso que pierda la menstruación por una larga temporada. Aunado a eso, pues se inician trastornos de las hormonas sexuales que van a generar otros problemas, como pueden ser el acné, como puede ser también alteraciones en la morfología de la persona, entre otros síntomas. ¿A qué edad? ¿Hay una edad precisa para que digamos a partir de tal edad hay que estar atentas a esto? Sí, inicia después de la adolescencia, generalmente algunos años después, pero puede iniciar incluso desde los primeros meses de que la niña adolescente comienza a arreglar. Esta enfermedad es de jóvenes, se ve con más frecuencia en la adolescencia y en las primeras etapas de la vida de la mujer ya en etapa adulta.
Ahora me gustaría hablar de los síntomas y las señales. Usted mencionaba el acné como una señal, pero no un granito, sino muchos, lo que conocemos como acné, o sea, algo en el rostro, en la espalda, o cómo es. Sí, se trata de un acné que inicia en la cara y que se puede extender a otras partes del cuerpo y que no responde a un tratamiento porque como la situación viene por la alteración hormonal, tiene que tratarse la alteración hormonal y el acné le llamamos refractario, quiere decir que cuesta trabajo controlarlo. Ese es uno de los síntomas por los que frecuentemente acude. ¿Y es verdadero o falso que el vello excesivo en la cara, en el bigote, por ejemplo, es otro síntoma? Es otro síntoma. Es verdadero. Ambos, sí, y ambos, tanto el acné como las alteraciones, el incremento en el vello, que puede ser en el bigote, en la zona de barba, en otras partes del cuerpo, está relacionado con la falta de una regla normal. Y la caída del cabello también es otra señal de que podemos tener este SOP. Sí, la caída de cabello sí, generalmente anteceden los síntomas que hemos venido platicando y se debe también a un exceso de las hormonas sexuales masculinas. Ahora, usted mencionaba que cuando los ciclos menstruales ya no son cada 28 días, sino que se amplían a 2 o 3 meses, que esto es una señal. Pero siempre cuando pasa esto con los ciclos menstruales, ¿significa que estamos ante un síndrome de ovarios poliquísticos? No, hay varias situaciones, pero una de las principales es el síndrome de ovario poliquístico. Afecta a 10%, hasta 15%, ya que no hay estadísticas en nuestro país, de las niñas adolescentes propiamente y de las mujeres en las primeras etapas de la vida reproductiva. Esto es un valor que nos debe de preocupar porque es una o dos chicas durante la etapa reproductiva. Ahora bien, ¿también el sobrepeso es una señal o esto solamente tiene que ver con las tiroides? No, también el sobrepeso porque por la alteración del ovario, de las hormonas sexuales, se dañan otras hormonas como es la insulina. Puede haber lo que llamamos resistencia a la insulina y eso puede estar asociada a sobrepeso y entonces todo se vuelve un círculo vicioso. Claro, porque además puede aumentar el riesgo de diabetes si es que afecta la resistencia a la insulina, sí, ¿no? Y eso generalmente se ve con los años. Las personas que han tenido ovario poliquístico terminan siendo diabéticas con mayor frecuencia que las que no lo han presentado. ¿Y tiene que ver también con problemas del corazón o lo dejamos en diabetes? Desafortunadamente sí tiene que ver. Las ¿Cómo? Mujeres que tienen en etapas posteriores más riesgo cardiovascular, más enfermedad cardiovascular, con frecuencia se gestó por la presencia de ovarios poliquísticos que no se trataron. Que no se trataron. O sea, sí es importante entonces detectarlo a tiempo y darle un tratamiento. Es fundamental. Por eso hay que estar alerta sobre a estas señales para entonces ir con el especialista, que en este caso tiene que ser un ginecólogo, puede ser una endocrina como usted. O endocrinólogo pueden atender este problema. Y es fundamental iniciar y detectarlo tempranamente para dar un tratamiento porque puede controlarse todo ello y no esperar a casos avanzados donde pues como se mencionó, hay lo que llamamos virilismo, es decir, el vello, el acné, la distribución del cuerpo cambia, aumenta la zona abdominal y eso les afecta mucho a las jóvenes y bueno, desde luego a las mujeres en la etapa adulta. Nos llega una pregunta a la cuenta de @sanamentetls, que es la cuenta de nuestro programa, y quieren saber si además de generar un riesgo de diabetes o de problemas cardíacos, si también cambia el estado de ánimo y genera ansiedad, ¿sí? Claro, y eso participan un poco las hormonas, participa un poco todos estos cambios por los ovarios poliquísticos, pero también hay que comprender algo muy importante. A las chicas y a estas mujeres jóvenes les afectan los cambios que tienen. Ese acné
acné que les afecta, el incremento de peso, el incremento abdominal, todo ello les afecta anímicamente. Claro, si se suma la a todos, ovulación a todas. y algunas de estas chicas realmente tienen situaciones emocionales y no se sienten comprendidas. Y para esto podría haber tratamiento. Podría haber un tratamiento, claro. Si descubren que es el síndrome de ovario poliquístico, hay que, como usted decía antes, poner un tratamiento. Doctora, y entre el tratamiento está el hacer ejercicios, el de salir a caminar, practicar algún deporte. Sí, porque a las personas con ovarios poliquísticos les va a costar más trabajo mantener su peso. Aumenta de peso, como ya lo mencionamos, y entonces cambios en el estilo de vida son fundamentales. ¿Qué significa hacer más ejercicio? Y comer adecuadamente. Y comer adecuadamente. ¿Qué otros factores influyen en que a las mujeres nos cueste más trabajo perder peso en determinadas etapas de la vida? Pues hay que considerar primero genética y el ritmo de la vida, ¿no? Que lo dificulta, pero alteraciones propiamente hormonales existen y pueden ser otras. Pueden ser las glándulas, lo que llamamos glándulas suprarrenales, arriba del riñón, que controlan, entre otras cosas, el cortisol. Y también puede ser otras situaciones donde haya otras hormonas que voy a mencionar el nombre, espero que no sea pesado, escucharlo, leptina, adiponectina, que están alteradas y que pueden llevar a esta situación, definitivamente. Le propongo hacer una breve pausa, doctora Lourdes Basurto, para luego, al regreso, continuar hablando de este tema que se me hace súper importante para nosotras, para las mujeres. Así que, atentos, ya volvemos. Estamos de vuelta en Sanamente con la doctora Lourdes Basurto. Yo les decía que la doctora es endocrinóloga, es jefa de investigación del Hospital de la Mujer de aquí de México y es secretaria general, muy importante, de la Academia Nacional de Medicina. Y bueno, hablábamos del síndrome de ovarios poliquísticos y me gustaría saber si hay algunos alimentos que debemos evitar. Con énfasis hay que evitar los alimentos procesados, ultraprocesados, los alimentos que contienen grasas animales, grasas saturadas, los carbohidratos simples, es decir, el azúcar, lo que llamamos carbohidratos complejos, que puede ser la pasta, hay que consumirla en cantidad moderada. Pero hay que eliminar todo lo que llamamos azúcar porque hablamos de un mayor riesgo para la diabetes y a veces alteraciones de la glucosa desde las etapas iniciales de ovarios poliquísticos. Tengo un amigo doctor que dice que el azúcar, en cualquier forma que te la presenten, llega a convertirse en un veneno para la salud. ¿Usted comparte ese criterio? En términos generales, sí. Sí. El azúcar puede ser requerida para llenar las cuentas calóricas de una persona, pero sí debería de ser una molécula que deberíamos de eliminar de nuestra rutina diaria. Y evita también lo que estamos hablando, el sobrepeso, el sedentarismo, la diabetes. Al final de cuentas, ¿qué tanto impacta, no? Aquí en México, por ejemplo, el impacto es bastante alto. El número de muertes por diabetes, lo acaba de dar a conocer el gobierno, es bastante elevado. Sí, doctora, ¿y qué tratamientos hay para controlar el síndrome de ovarios poliquísticos? Precisamente se trata de un síndrome porque son varias las causas. Entonces, lo que debe de tratarse es la alteración. Generalmente, lo que
cuando se identifica tempranamente e inicia esa falla en la alteración de la regla, pues tendremos que utilizar medicamentos hormonales, pero no se trata de hormonas de contraceptivos al inicio, sino son la parte de hormonas que el ovario poliquístico no está produciendo y se complementa. Por ejemplo, puede ser al inicio solamente 10 días al mes para regularizar. Conforme avanza, sí tenemos que utilizar hormonales. Hay hormonales que ya podríamos llamar fisiológicos, pero hay un punto donde tienen que utilizarse anticonceptivos. Y esos anticonceptivos se dan también para evitar detener que un folículo normal del ovario se transforme en un quístico, y hay que hacer siempre que una mujer esté reglando bien, menstruando cada mes cuando hay ovario poliquístico, porque eso va a beneficiar después y va a reducir los riesgos de diabetes y de enfermedad cardiovascular. Eso es fundamental. Nos preguntan aquí en la cuenta de @telesurenglish, que es nuestro canal en inglés, si existen tratamientos naturales que funcionen. Interesante. ¿Qué funcionen le añaden? Sí, el mejor que funciona, aunque no es el único tratamiento, es la alimentación correcta, ¿no? Pero como hay resistencia a la insulina, ya hablamos, se pueden utilizar algunos aminoácidos, se han utilizado y pueden tener cierto beneficio, pero yo creo que el problema es tan delicado y es tanto cambio hormonal que hay que irnos a la esencia. Volver a hacer que la chica, la mujer, tengan su menstruación cada mes. Si bajamos de peso, ¿esto mejora los síntomas o no tiene nada que ver? Sí. Ah, sí. Sí, qué bueno que hace esa pregunta, porque no está totalmente identificado el porcentaje, pero se considera que de las mujeres que presentan obesidad y que esa obesidad termina dañando y produciendo ovarios poliquísticos, cerca del 50% con reducir de peso pueden lograr que se reinstale otra vez el eje entre el hipotálamo, la hipófisis y vuelvan a arreglar normalmente. Buenísimo conocer eso, doctora Basurto. Y bueno, entre las causas de que tengamos el síndrome de ovario poliquístico, ¿figura la causa genética? Sí. Hay algunas situaciones, como les comentaba, es un síndrome y como síndrome tiene varias causas. Y hay no es lo común, la genética, está más relacionado a problemas con la insulina, con problemas de esta glándula que llamamos hipófisis, y donde hay una desconexión entre todas las hormonas, porque las hormonas, que son varios cientos en el cuerpo, funcionan ordenadamente. Y entonces, al haber un desequilibrio de uno, terminan dañándose otros ejes que llamamos así en endocrino. Me gustaría que hablemos de los mitos, porque hay muchos mitos sobre esto. Y la primera pregunta sobre mitos es si el síndrome de ovarios poliquísticos se cura con un solo tratamiento, ¿verdadero o falso? Falso. Generalmente se requiere, además del cambio en el estilo de vida y ejercicio, se requieren ir probando el tipo de hormonales que se requieren. El SOP, este síndrome de ovarios poliquísticos, ¿afecta la fertilidad? O sea, sí. ¿Impide que nos embaracemos? Sí, como hay alteraciones de la ovulación, puede alterar la ovulación, pues se puede generar infertilidad. Pero punto muy importante, se puede evitar con un buen tratamiento. Hay solución. Hay solución. Yo quisiera decir en este punto que es muy importante, sobre todo cuando las jovencitas, las adolescentes comienzan con la menstruación, que estén vigilantes las madres, porque ellas no tienen la información de que sea su regla normal, de que no aparezca un acné diferente, que no aparezca vello diferente, porque es el momento de tratar. Durante la menstruación. Durante todo el tiempo, todo el mes, pero indudablemente la falta de menstruación es uno de los principales índices. ¿Y es recomendable anotar cuando empiezas con los ciclos menstruales, cuándo tuviste el ciclo? Sí, para esta enfermedad y para todo. Siempre hay que saber, ¿no?, la fecha de última regla llamamos, y ahora pues las jovencitas utilizan todos los programas que hay a través del celular para estar al día en ese aspecto.
Hay otro mito y es que dicen que el síndrome de ovario poliquístico desaparece con la edad, con cierta edad. Sí. ¿Sí? Sí, en términos generales, sí. Esta, como comentábamos, es de mujeres jóvenes. Claro. Cuando se acerca la menopausia y en la etapa posmenopausia, generalmente desaparece porque el ovario deja de producir folículos que llevarían a una ovulación, ya no los produce, por lo tanto ya no se enquista. ¿Qué tipo de análisis de sangre uno debe hacerse para darse cuenta que está frente a un síndrome de ovario poliquístico? ¿O no se determina a través de la sangre? Pueden ayudar, pero realmente los médicos nos basamos en la presencia de alteraciones menstruales, de infertilidad, la presencia de ese vello en zonas irregulares y la utilización del ultrasonido que nos va a confirmar. Se tienen que hacer en una fecha precisa para que realmente no se vaya a confundir con folículos normales, y eso el médico lo tiene que precisar. Es en el día 21 del ciclo menstrual. Usted mencionaba que hay que estar vigilante sobre la presencia de vello en zonas irregulares del rostro, supongo, pero por ejemplo, ¿en el bigote? Eso es normal. En el bigote. No, en el bigote puede aparecer un pero poco no muchísimo. de pilosidad, pero cuando va aumentando, cuando el vello engruesa, cuando el vello crece, debe de llamar la atención. Barbilla en la zona de las patillas, alrededor de la areola mamaria, en la espalda, en la parte superior de la espalda, y en una situación característica es en el abdomen, arriba del pubis, que aparece en forma triangular. Esos son, entre otros, sitios donde son zonas que llamamos androgénicas, es decir, que son propias del hombre, no de la mujer. ¿Aparecería en todas o en una de ellas? Es irregular, pero aparece con más frecuencia. ¿Hay investigaciones prometedoras en curso sobre este tema de cómo detectar a tiempo el síndrome de ovarios poliquísticos? Existen algunas investigaciones, pero creo que lo fundamental es hacer conciencia, como este programa busca hacerlo y por el cual me encuentro muy entusiasmada de estar aquí, de hay que identificarlo tempranamente para evitar todas las complicaciones, para evitar los trastornos emocionales de las jovencitas, las dificultades para la fertilidad y a la larga diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular. Entonces, ustedes en el Instituto de la Mujer de México están haciendo estas investigaciones. Sí, hay 2 en curso. ¿Qué indicación usted le daría a las mujeres jóvenes, a las niñas, adolescentes, además de estar pendiente de la aparición de vellos en lugares no habituales de la mujer o el acné excesivo, como nos ha dicho? ¿A qué más hay que estar atento? Yo considero que el primer síntoma es que estén pendientes de cuándo es la menstruación. Eso es fundamental, porque para las jóvenes a veces es fácil no arreglar y prefieren no arreglar por toda la incomodidad, pero sí amerita. Si se suma el acné, si se suma esta presencia de pilosidad que llamamos hirsutismo, hay que acudir tempranamente a hacer ese diagnóstico. Es más fácil tratarlo tempranamente, como la mayoría de las enfermedades. Es muy fácil de controlar para no evitar esos episodios que hemos platicado ahora. Entonces, sí vuelvo a hacer hincapié, las mamás que tienen más experiencia, sobre todo cuando inician las chicas este periodo de pubertad, por favor estén atentas de su regla. Una vez que la niña adolescente empieza a arreglar, ¿a qué edad se le puede ya practicar un ultrasonido tanto intrauterino como externo? El externo se puede a cualquier edad porque sabemos que es un recurso que no causa ningún problema en las chicas. Cuando se sospeche hay que realizarlo. Y cuando se pueda requerir un intravaginal, generalmente es cuando la chica ha iniciado con las relaciones sexuales. Sería lo ideal. Y con esto se detecta el síndrome de ovario poliquístico. Sí, con un ultrasonido, y vuelvo a insistir, realizado en una etapa precisa, que es en el día 21 del ciclo menstrual, para no confundirnos con otras situaciones. Muchas gracias, doctora Lourdes Basurto, por estar hoy con nosotros en Sanamente. Hemos aprendido muchísimo hoy con usted. Gracias. Me ha dado mucho gusto hacer difusión a esta situación de salud. Gracias. Y bueno, además de eso, hoy aprendimos que el síndrome de ovarios poliquísticos no debe vivirse en silencio, ni siquiera con miedo.
con información, hay que vivirlo, acompañamiento médico, ya nos lo decía la doctora Lourdes Basurtos, y bueno, hay que cambiar hábitos. Hemos visto aquí en programa Sanamente la necesidad prácticamente en cada programa de cambiar hábitos cada vez que hablamos de un problema o una enfermedad. Y bueno, es posible, tome nota, es posible tener calidad de vida y proyectar un futuro saludable si hacemos esto. Recuerda conocerte, hay que conocerse mucho y también recuerda cuidarte. Este es el primer paso para estar sanamente. Soy Aisa García, gracias por acompañarnos y bueno, los espero en el próximo programa.